Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la presentación del tomo 4, el segundo ensayo editado por esta cronología inversa preciosa que tiene la revisión de la obra de Jean Rivière, que nos reconozco de la editorial Paidós. Les quiero agradecer por estar acá. Es un privilegio para nosotros estar publicando esta obra, como decía, una locución completa, contextualizada. Bueno, es un privilegio, decía, estar publicando desde Paidós esta obra, y es un privilegio también trabajar con Fernando Fabris. La verdad que el trabajo que está haciendo es un trabajo de amor y de una seriedad extraordinaria. Así que muchísimas gracias de nuevo, y gracias, Fernando, por haber permitido esto. La verdad que es un gran trabajo. Gracias, Marcelo. Buenas tardes, soy Ana Fabris, voy a hacer la presentación. Les agradecemos la presencia, les damos la bienvenida a esta presentación en la Biblioteca Nacional de este tomo cuarto, de la obra completa de Enrique Pichón Rivière, de la editorial, como recién decía, Paidós. Hace 2 años nos reunimos aquí mismo, como ustedes saben o recordarán, para festejar y presentar el tomo 5 de esta obra, por primera vez completa, cronológica y contextualizada. Hoy nos toca hacer lo mismo con el tomo 4. Con este fin, nos acompaña Fernando Fabris, responsable del establecimiento de la obra completa y autor de las introducciones y los comentarios. Hablarán sobre el tomo 4 Gladys Adamson, Alberto Saba y Gabriel Arachowicz. Ahora venían las palabras de Marcelo, que ya las dijo, así que voy a saltear esa parte. Hay unas palabras de Ana Quiroga, que no sé si es el momento para hacerlo luego. Después. Esto es importante. Esta actividad es organizada por el Instituto Argentino de Investigaciones Clínicas y Sociales y auspiciado por la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina, APSRA, cuya directora está allí presente. La presentación va a finalizar a las 20. En la mesa que vieron afuera se están adquiriendo los 2 tomos. Y en especial queremos hacer mención a la psicóloga social Mabel Santa, de amplia trayectoria, que nos dejó en estos días. Mabel, a quien recordamos por su ternura y su inteligencia, fue, además de psicóloga social, detenida y desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, cuestión que hoy también queríamos recordar. Le paso la palabra ahora a Silvia Puccini, vicedirectora del Instituto Argentino de Investigaciones Clínicas y Sociales, quien presentará al instituto y coordinará la mesa. Muchas gracias. Gracias, Anita. Buenas tardes. Estamos acá de nuevo para la presentación de la obra completa de Pichón Rivière, que titulamos en esta ocasión Despejando algunos mitos y no pocos equívocos. Está organizada por el Instituto Argentino de Investigación Clínica y Social, que tiene entre sus objetivos la difusión de la psicología social pichoniana, la promoción de investigaciones en el campo clínico y social, así como debates sobre temas científicos, intercambios interdisciplinarios, presentaciones en jornadas y congresos. Este instituto tiene una relación nutrida, extensa, profunda, estrecha con el mundo pichoniano, pero también con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, institución pública en la que se han presentado libros y se han organizado jornadas multitudinarias. Se organizó acá, en el 2007, la presentación de Pichón Rivière, Un viajero de 1000 mundos. En el 2011 organizamos las jornadas Pichón Rivière como autor latinoamericano. En el 2012, el ciclo Discípulo de Pichón Rivière. En ese mismo año se presentó Pichón Rivière y la construcción de lo social. En 2014, el seminario sobre el taller creativo como instrumento de investigación cualitativa y la subjetividad colectiva y la realidad social.
Durante el año 2015, libros Investigación de la psicología social pichoniana, La trastienda de la investigación y el proceso creador. Y en ese año también se presentó el documental Pichón Rivière en su propia voz, cuando se recuperó el primer audio de la voz de esta gran figura. En el 2021, luego de la pandemia, se presentó Psicología Social, Teoría y Praxis. En estas diferentes actividades participaron destacadas personalidades como Horacio Echegóyen, Alfredo Moffat, Ana Quiroga, Hernán Kesselman, Vicente Citolema, Alejandro Scherzer, Ricardo Aberbum, Ángel Fiasqué, Oscar Brilletto, Hugo Kappenbach, Gladys Adamson, Fernando Ulloa, Jorge Gisi Busto, Armando Bauleo, Juan Carlos Tañaro, Violeta Gaines y Horacio González, entre otras primeras figuras, ¿no? Con mucha alegría organizamos este evento que tiene como protagonista la figura de Enrique Pichón Rivière y su obra completa, que incluye textos inéditos, introducciones, biografía y notas introductorias de Fernando Fabris, responsable del establecimiento de esta obra por primera vez completa, cronológica y contextualizada. Vamos a comenzar dándole la palabra a Gabriela Duchovic, reconocida psicóloga social y psicóloga clínica pichoniana. Cabe recordarles que cada uno de los panelistas tendrá alrededor de 10 minutos aproximadamente y que en medio de las exposiciones vamos a ver algunos videos, algunas participaciones a través de video o a través de alguna referencia o nota que han llegado a nuestra mesa. Bueno, comenzamos, Gabriela. Bien. Bueno, buenas tardes. Y en principio quisiera agradecer a Fernando por la invitación a esta importante y comprometida tarea. Y quería empezar diciendo, voy a leer así, puedo decir todo lo que quiero decir. Corren tiempos raros, tiempos kleinianos podríamos metaforizar, el amor disociado del odio. Ayer leía en un cartel, en una marcha, si el amor vence al odio, ¿será que no estamos amando lo suficiente? Para pensar. Pregunta. Estamos en la Biblioteca Nacional, lugar de voces diversas y heterogéneas, construido este actual edificio sobre los restos del Palacio Unzué, bombardeado en el 55, saqueado e incendiado luego y demolido finalmente. Faltó quizás tirar un poco de sal para que nada crezca en esta tierra poblada de imaginarios de patria y de búsqueda de un país justo. Este país al que reconocemos como patria, pero ¿qué es la patria? Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está solo, donde cualquier umbral es morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria, dice Mariano Moreno, el nombre que lleva esta Biblioteca Nacional. Y Pichón Rivière es la patria. La obra completa de Pichón Rivière ha de convertirse para los pichonianos de ley en una obra indispensable, una obra que nos guía, un faro que alumbra en las noches oscuras, un material de consulta permanente. Esos materiales a los que uno acude cuando anda pensando algo, pero hay una idea, un concepto que se escapa, que no se puede asir, pues ese es el momento de ir a los tomos, buscar, leer, recorrer, y seguro alguna idea se recupera y recupera la posibilidad de seguir pensando, de encontrarnos y encontrar al otro. Pero fundamentalmente la obra completa de Pichón Rivière aporta una respuesta contundente a la necesidad de desarticular las interpretaciones que abonaban los mitos para trazar una historia falsa acerca de Pichón Rivière y su producción escrita. Los tomos nos ofrecen una biografía detallada de Enrique Pichón Rivière que nos permite ir hilvanando los devenires de su vida con la creación de una teoría nueva, la psicología social.
Dice Fernando Fabris, se conjugaban en él una inteligencia excepcional y una gran capacidad de trabajo, una generosidad socrática y un notable coraje para sostener sus ideas originales y propias. Vivió las dificultades de quienes se adelantan a su época y se diferencian de lo hegemónico. Pichon-Rivière fue portavoz y líder en la búsqueda de encontrar las relaciones entre lo psicológico y lo sociológico. La creación realizada por un actor social permite y remite a un sujeto colectivo, de cuya praxis la obra es una expresión perfeccionada, dice Goldman. Pichon-Rivière y su obra, de la cual hoy hablaremos, específicamente el tomo 4, es la experiencia quizás pionera en relación al abordaje comunitario en salud mental, que debería estar como sostén teórico principal en cualquier experiencia sanitaria que tenga como eje la salud mental y la transformación de los sistemas de atención y tratamiento. Cada uno de los tomos de la obra completa consta de una introducción que acompaña el inicio y a su vez un comentario que marca el comienzo de cada artículo del tomo, escritas todas por Fernando Fabris. Estos comentarios permiten situar a Pichon-Rivière y su producción científica en un tiempo histórico en el que fue escrita en relación a los acontecimientos culturales, científicos, sociales, políticos y económicos acontecidos en el mundo, América Latina y Argentina. Y al mismo tiempo nos invitan y acompañan a entrar en la espesura del pensamiento de Enrique Pichon-Rivière. Las introducciones nos cuentan el impacto significativo que tiene la presente organización en términos de puesta en valor del capital simbólico de este autor en el contexto científico y cultural de la Argentina. En su obra, el término psicología social no remite a un desplazamiento de los intereses o a la simple ampliación del foco de los problemas tratados, dice Fernando Fabris, sino que hace referencia a una cuestión mucho más definitoria, la postulación de una teoría nueva y distinta de la cual mira los procesos psicológicos, sean individuales, grupales, institucionales o comunitarios. Así comienza el tomo 4. Y es este el meollo de la cuestión, como decía el propio Pichon-Rivière. Se puede tener una mirada manicomial en una intervención comunitaria, así como tener una mirada comunitaria en el marco de un consultorio. La mirada no solo tiene que ver con el escenario en el cual se produce, sino también con el sustento ideológico que escribe la trama argumentativa con la que leemos al mundo, los sujetos y sus relaciones. Es esta mirada pichoniana que busca contemplar e integrar diferentes planos, ya que parte de definir a los sujetos como la resultante de la interacción dialéctica con el mundo social y no meros efectos pasivos de las estructuras ahistóricas y abstractas, dice Fernando Fabris. Es este un enfoque novedoso, innovador, lo que le ubica a Pichon-Rivière y su obra en el centro de la escena de la psicología argentina. Y en ese sentido, no hay peor enemigo para las corrientes hegemónicas que responden al sistema imperante que aquellas voces que denuncian y descubren su juego, el juego que promueve seres pasivos y alienados a un destino irreductible solo por su condición de ser seres humanos. De los conceptos centrales en este periodo rescato el de adaptación activa a la realidad y movilidad de las estructuras. Son conceptos imprescindibles que vuelven a Pichon-Rivière, imprescindible, como sostén teórico de una práctica que tendrá entre sus metas trabajar en la prevención y promoción de la salud mental, no disociada de la asistencia a la que entiende como tres dimensiones de un solo gran campo. Hablar de movilidad de las estructuras y adaptación activa a la realidad es ubicar al sujeto como protagonista, entender a la salud y a la enfermedad como procesos que se van estructurando en relación a los contextos, los vínculos y los roles. Aún en las situaciones más graves podemos observar que modificando los escenarios, los roles en términos de las expectativas adjudicadas a los sujetos y el tipo del vínculo que se establece, estos promueven cambios y movimientos hacia la salud mental. En el tomo 4 encontramos también los artículos relacionados a la teorización de los procesos creativos, encontrando allí nuevamente esa visión dialéctica de Pichon-Rivière
en este caso entre lo siniestro y lo maravilloso, entre la salud y la enfermedad, entre lo disgregado y lo integrado, entre la oscuridad y la luminosidad, que nos permite salir de la concepción del arte por el arte, como dice el mismo Pichon-Rivière, y conceptualizar la creatividad en términos de procesos, como resultante de la interacción mundo interno y mundo externo, y no solo como un medio expresivo. Para Pichon-Rivière, la creatividad forma parte de su concepción de salud mental, en términos de flexibilidad y fluidez que aporta esta capacidad en el enfrentamiento y resolución de situaciones conflictivas, además de su función de puente, sostén y motor en la relación del mundo interno con el mundo externo. Por otro lado, Pichon-Rivière nos aporta a través de estos artículos la posibilidad de analizar la producción artística, es decir, las obras y sus autores como portavoces de su época. Tenemos también en este tomo los artículos de Psicología Social y Vida Cotidiana en colaboración con Ana Quiroga. Estos textos hacen un pasaje por muchos temas de la vida cotidiana de los sujetos en aquella época, el 66 y el 67, inscribiendo una forma original de leer la subjetividad desde una perspectiva crítica. Como diría Atahualpa Yupanqui, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás, nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el zorzal. Para comprender la vida y la obra de Enrique Pichon-Rivière, como dice Fernando Fabris, debe mirarse el alma popular, los sectores subalternos, los trabajadores y el pueblo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a escuchar unas palabras a través de un video de Joaquín Pichon-Rivière, psicólogo social y cogestor de esta obra. Mi nombre es Joaquín Pichon-Rivière y esta es la forma de poder estar junto a todos ustedes y sobre todo con Fernando Fabris, que ha sido el mentor de poder publicar las obras completas en Paidós de la obra de Enrique Pichon-Rivière. Hoy van a presentar el tomo 4, va del periodo del 63 al 66. Anteriormente estuvimos el tomo 5, digamos que eran los escritos del 66 en adelante hasta el fallecimiento de Enrique. Tiene una característica particular, no solamente la calidad de los textos que tiene, sino que tiene todos los artículos de psicología de la vida cotidiana que se publicaron originalmente en la revista Primera Plana, pero fueron revisados por Fernando y ajustados en algunas cosas que necesitaban una verificación, no una corrección, sino una verificación para tenerlos ordenadamente en la secuencia. Pero Fernando lo que logra hacer, así como los artículos de Primera Plana variaban enormemente en función de la semana en que publicaban, lo que hace Fernando es un aporte interesante que a esos artículos de Primera Plana los va agrupando temáticamente, independientemente de cómo hayan sido publicados. Sí, el tomo 4 goza de un afecto y un cariño en particular que siento por él, ¿no? Ya sea por el tipo de cuentos, porque articula también todo lo que era psicología de vida cotidiana. Pensar que todo este trabajo de textos inéditos, de ordenamiento diferente, supera pero grandemente como colección lo que era lo publicado por Nueva Visión. Yo creo que no quiero hablarlo de obsesividad, pero sí, Fernando Fabris tiene esa condición de investigador
obsesivo en el detalle, y ni hablar de la rigurosidad con la cual trata los textos, ¿no? Así que yo como hijo estoy muy agradecido, muy agradecido a Fernando por todo lo que ha hecho en la presentación de los nuevos, la nueva colección de Paidós. Es un lujo, está editado como los dioses, tiene muy buenos comentarios introductorios de Fabris. Yo no tengo más que agradecerle, que pienso que hoy en la mesa tienen también la posibilidad de analizar estos aspectos del libro y de la obra de Pichón. Así que para los que tienen el privilegio de poder estar ahí en la biblioteca escuchándolos a ellos. Seguimos y en este momento va a tomar la palabra Alberto Saba, fundador del Frente Artista del Borda y de las redes argentinas y latinoamericanas de arte y salud mental. Te escuchamos, bueno, Alberto. Se escucha bien, ¿no? Bueno, también agradecerle a Fernando que me haya invitado a esta mesa, ¿no? Yo soy un artista teatral y psicólogo social. Me he dedicado la mayor parte de mi vida al arte teatral como intérprete, como director, como docente, como investigador. El teatro es una actividad grupal, es una tarea grupal esencialmente. Siendo docente en mi escuela de mimo y teatro participativo, en el año 75, una alumna me dice: vos que trabajás con grupos, es importante estudiar psicología social. Y yo te recomiendo la escuela de Pichón. Tomé el guante y me inscribí en una noche larga de espera frente a la Plaza Vicente López, en plena dictadura militar en el año 1978. Esta anécdota me remite a otra, que después voy a contarles, relacionada con el fútbol, que no deja de ser un espectáculo. Y en estas obras completas de Pichón tenemos notas sobre el fútbol, tema que a Pichón le interesó y mucho. Una es fútbol y política, otra es fútbol y filosofía, donde se analiza el trabajo del equipo, se adquiere un lenguaje, donde se pone el cuerpo, se aprende un rol, se cultiva la comunicación. Bueno, como en el teatro. A mí me gusta el teatro, pero también me gusta el fútbol. Y además tengo un hijo profesional del fútbol, y aquí viene la anécdota que les quiero comentar. Facundo, en sus primeros momentos como futbolista de Ferrocarril Oeste, dejaba sus estudios universitarios de contador y en su búsqueda de ser algo más que un futbolista, le aconsejé que estudie psicología social. Porque el fútbol es coincidente con la teoría y la práctica de la psicología social. Se trabaja el grupo, los vínculos, la pertenencia, la cooperación, la pertinencia, situaciones emergentes, tarea, operatividad, los conflictos, las ansiedades, los temores, como en el teatro. Tomó el consejo y se recibió en la Escuela de Psicología Social. Me parece que le sirvió. Fue jugador en equipos de Argentina, Inglaterra, España y ahora es técnico de fútbol. Publicó un libro sobre fútbol y está por publicar otro con Fernando Fabris, con el título de Psicología Social y Fútbol. Si la psicología social nació en una cancha de fútbol, como se menciona en las obras completas, mi teatro también nació en una cancha de fútbol. Mi primer trabajo totalmente de teatro participativo, después de un largo tiempo de búsqueda, experimentación y transición en el campo teatral, en las obras completas, transición, dice, implica modificación, reformulación y creatividad. Ahí se menciona. Utilicé en esa experiencia teatral participativa todo el estadio de Argentinos Juniors, basado en los acontecimientos del Estadio Nacional de Chile, que muchos de ustedes deben recordar,
cuando Pinochet encerró, torturó, mató a militantes sociales y partidarios. El teatro participativo es un teatro de intervención, movilización y transformación social como la psicología social. Un técnico de fútbol famoso siempre decía que se recuerda el que sale primero, el que gana un campeonato. Lo mismo pasó con la psicología social de Pichon Rivière. Se lo recuerda y se lo recordará porque fue el primero en todo. Por sus búsquedas iniciales en el campo de la psiquiatría, como dicen en las obras, la psicología y la psicología social, fue fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, del Servicio de Adolescentes del Hospital de las Mercedes, hoy llamado Hospital Borda, del Instituto de Asistencia, Docencia e Investigación, del Instituto Argentino de Estudios Sociales, de la primera escuela privada de psiquiatría, de la Escuela de Psiquiatría Social y de la primera escuela de Psicología Social. Además de 150 publicaciones, intervenciones y trabajos en instituciones de salud mental, psicología y de la cultura, y todo lo que atraviese lo familiar, lo grupal, lo institucional, lo político y lo social. Mi hijo Facundo diría, Pichon es un crack. Este cuarto tomo de las obras completas de Pichon Rivière, con más de 550 páginas y una enorme variedad de temas que se ocupa en cada uno de los periodos de su obra y donde Fabri realiza un trabajo descomunal, inédito, que se merece leer, por supuesto, y tendrá un reconocimiento masivo donde evidencia definitivamente la importancia de Pichon y de la psicología social a nivel mundial. Rescato temas del libro y lo relaciono ahora con el arte, que es mi profesión, donde Pichon se ocupó de modo sistemático. En el libro verán, empezando con notas sobre el proceso creador, otras dedicadas al cine de Bergman, otra al artista plástico Oscar Capristo, Enrique Santo Discipolín, Picasso, Art, Breton, entre otros, y algo desconocido, para mí creo, de Van Gogh, donde Pichon lo menciona como el primer investigador sobre la vida de los mineros a través de sus cuadros. Ya que estamos embarcados en el arte, quiero hacer foco en relación a la salud mental, sus instituciones y la desmanicomización. Toda teoría, a mí, por lo menos, me gusta bajarlo a tierra, relacionarlo con experiencias concretas, en este caso con las mías, propias como creador desde el teatro participativo y desde la psicología social, que me influyeron decididamente en lo artístico, humano y político y desde un pensamiento de izquierda, como era Pichon. Pichon dice en sus obras, el artista como persona de nuestro tiempo tiene que abordar los problemas que se le plantean a cualquiera de sus semejantes, pero con la diferencia que él se anticipa y por ser anticipado se le adjudican las características de un agente de cambio, situación que favorece el desplazamiento sobre él de todos los resentimientos, fracasos, miedos, sentimientos de soledad, incertidumbre de los demás, como si él fuera portavoz de todo lo subyacente aún no emergido. Automáticamente es elegido como chivo emisario, como perturbador de una tranquilidad anterior. El artista se asume como tal, como líder de un cambio para sí y para los otros. En la salud mental y en pos de la desmanicomización, creo haberlo yo asumido con un teatro, que le llamo teatro participativo, y que se construye en la intervención, movilización y transformación de los espacios sociales y comunitarios y de sus realidades para crearle nuevas realidades a través de la comunicación, participación de personas, grupos, instituciones y de comunidades. Un poco para diferenciar lo que es teatro participativo del teatro convencional, diría que se basa en 3 elementos: el espacio, la ficción y el público. Espacio, en teatro convencional, son las cajas italianas. En este caso es una caja italiana. Los actores acá presentes, el público mirando, expectando. Donde no hay participación activa del público, no existe realimentación de las partes artista y público. En el teatro participativo es el teatro que sale a la calle, que pone el cuerpo a la calle.
Intenta ser provocador porque produce encuentros activos entre personas e instituciones en la realidad. Provoca la incomodidad, revoluciona las ideas, las acciones, la vida, democratiza el proceso creador, confrontan aquí y ahora el hecho teatral con la vida cotidiana, provoca la realidad misma, como es la psicología social. Vuelvo a Pillon, vuelvo a las obras completas. La creación artística liberada del modelo formal se convierte en un proceso de conocimiento en que el objeto estético se construye. Hay una dialéctica, un interjuego entre el mundo interno del creador y el objeto de la creación. En esa dialéctica, el objeto interno sufre un proceso de destrucción y de reconstrucción. En esa reconstrucción, el artista se apodera de la realidad del objeto, lo conoce y lo transforma. La obra de todo creador sigue un curso no rectilíneo, sino dialéctico. Se embarca en el tobogán de la espiral, creando, destruyendo el objeto estético para reconstruirlo en un nivel diferente y con técnicas diferentes. Por lo tanto, y en este caso, la intervención social, movilización y transformación institucional en salud mental fue realizada desde el teatro y en conceptos de la psicología social. La institución que se intervino fue el Hospital Psiquiátrico Borda. Llamado manicomio, asilo, loquero, depósito de personas, campo de concentración de personas. En esos términos teatrales, la institución pasa a ser un personaje central, articulándose y comunicándose con otras instituciones, con otros personajes, y progresivamente relacionándose con universidades, organismos de derechos humanos, asociaciones artísticas, el periodismo, escuelas, instituciones sociales, entre otras, que pasan a ser otras instituciones, otros personajes. El argumento central es la dramaturgia, es la locura, y el desenlace y el objetivo final es la desmanicomización. En el manicomio, las personas están internadas por la medicina, detenidas por la justicia y desaparecidos socialmente. Son otros desaparecidos. Son instituciones que se parecen más a campos de concentración de personas, y en todos los hospitales psiquiátricos públicos y privados de Argentina hay actualmente alrededor de 12.000 personas internadas, otros 12.000 desaparecidos. Volviendo a las obras completas, la mayor parte de las instituciones son instrumentos destinados a regular y uniformar la conducta individual y colectiva. La creación artística es siempre un quiebre del orden establecido, el sentido común y de la opinión pública. El artista entonces es ser en anticipación, que es víctima de verdadera conspiración organizada contra el cambio, contra lo nuevo y contra lo inédito. En esa panza del monstruo, el manicomio, el teatro se convierte en una práctica desmanicomizadora, teniendo como protagonista internado y externado ambulatorios del Frente de Artistas del Borda, coordinado por artistas y psicólogos sociales y psicólogos y otros colaboradores, que impulsó a otros grupos de otros hospitales psiquiátricos, otras instituciones, posibilitando a través de presentaciones artísticas en teatros, centros culturales, clubes, colegios, barrios, congresos, festivales, entre otras, y derivando en la creación y la realización de 16 festivales y congresos latinoamericanos de arte, una puerta a la libertad, única experiencia en el mundo, un festival de artistas de locos. Posteriormente se creó la Red Argentina de Arte y Salud Mental y recientemente la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental, otras instituciones. Volviendo a Pillon, convirtiendo al artista en un agente de cambio, de transformación institucional y social. Él no se detiene, avanza sin darse vuelta para solazarse con los trazos que ha dejado su marcha. Para finalizar, el recorrido de estas experiencias del arte y la psicología social por la desmanicomización, construida de la horizontalidad grupal, de propuestas y decisiones compartidas, con niveles de organización y de roles, siempre la tarea como articuladora y organizadora del grupo en ese proceso creador-transformación. La creación es la superación de la locura y no su expresión. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, de la salud sobre la locura, como lo siniestro se transforma en maravilloso, como se señala en las obras completas. Recuerdo el día de la creación del Frente de Artistas del Borda en 1984, cuando un integrante internado en una asamblea dijo:
Con el Frente de Artistas del Borda seremos los revolucionarios del Borda, como son revolucionarias las obras completas y la psicología social de Enrique Pichón Rivière. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, quería mencionar algunas adhesiones y algunas presencias, sobre todo la presencia de autoridades, docentes y alumnos de la Escuela de Loma de Zamora. También una adhesión que nos llega que dice así: felicitamos y acompañamos a nuestro director académico, licenciado doctor en Psicología y Psicología Social, Fernando Fabris, la presentación del tomo 4 de la obra completa de nuestro maestro Enrique Pichón Rivière. Es el resultado de un arduo trabajo de Fernando Fabris, responsable de establecimiento, introducción y nota de su autoría. Gracias a su dedicación, contribuye a mantener vivo el legado y la memoria de Enrique Pichón Rivière. Es gratificante para los colegas, estudiantes y a todos aquellos que quieran ingresar al mundo de psicología social disponer de su obra completa y escrita cronológicamente, para leer y estudiar de forma ordenada, donde cada capítulo tiene su introducción y sus respectivas aclaraciones. Es muy relevante para nuestro país y el mundo, ya que se expande al exterior. Nuestro reconocimiento de admiración, Comisión Directiva ARRA, Miriam Gelber, presidente, y Claudio Stefani, secretario. Y voy a leer una nota que llega de Ana Quiroga, directora de la primera escuela privada de psicología social, fundada por Enrique Pichón Rivière, y coautora de algunos de los artículos incluidos en este tomo. Querido Fernando, las muy bajas temperaturas que se han desencadenado en estos días hacen que salir de la calle sea riesgoso para mí. Lo lamento sinceramente, ya que el obligado encierro frustra mi deseo de asistir a la presentación que se hará del nuevo tomo de la obra completa de Pichón. Tenía mucho interés en escucharte, a vos y a quienes integran el panel. Pienso que en el encuentro dará lugar al intercambio y a la charla con viejos y nuevos amigos. Lamento perdérmelo. Una vez más te hago llegar mi reconocimiento por todo lo que haces para difundir la obra de Enrique. En mi nombre y en el de todos nuestros compañeros de escuela te hago llegar felicitaciones por los logros de tu incansable tarea. Recibe un afectuoso abrazo, Ana Quiroga. Y hay una postdata, que la próxima presentación sea en primavera. Bien, bueno, ahora vamos a dar la palabra a Gladys Adamson, directora de Escuela de Psicología Social del Sur, que cumple este año 40 años de existencia. Yo voy a enunciar algunas significaciones que tienen para mí y creo que son propias del tomo 4 de la obra completa de Enrique Pichón Rivière, de Fernando Fabris. Por un lado, mi primer impacto, digamos, cuando me invitó a esta mesa fue que no había palabras para hacer esta presentación. Tiene tantos significados. Es una obra portentosa. Hay un trabajo, una tarea, una elaboración. O sea, para mí la obra completa posiciona a Pichón en un panorama nacional, internacional, del que hacía mucho tiempo se merecía, pero nadie lo había hecho. Yo creo que va a ir adquiriendo nuevas significaciones porque estoy convencida que la psicología social es la ciencia para nuestro presente y es la ciencia del futuro. Va a ser muy necesaria porque estamos en una crisis de aislamiento, de tecnología,
de sobreinformación, de consumo, que necesariamente va a revertir en un reposicionamiento subjetivo donde vamos a hacer, ya hacemos falta, pero vamos a hacer mucho más falta en el futuro. Con lo cual, las distintas significaciones se irán incrementando respecto de esta obra. Por otro lado, el hecho de poder tener artículos inéditos hasta ahora, leer un Pichon hasta ahora ilegible, es un acceso, sobre todo yo que tengo una institución formativa, contar con la obra completa es de un valor incalculable. Por otro lado, el hecho de que estén ordenados cronológicamente. Se hace mucho más fácil poder ver la trayectoria de Pichon, su obra heterogénea, y es más fácil ligarlo con el contexto sociohistórico. El hecho de ir leyéndolo y sabiendo las fechas, las múltiples fechas. Por otro lado, es también muy valioso los prólogos, las introducciones, los comentarios de cada artículo que se edita, lo cual da medida de una tarea hecha por Fernando, muy persistente, muy consecuente, muy ardua, que es realmente admirable. En determinado momento, cuando leí el libro de Fernando, Un viajero de mil mundos, Enrique Pichon Rivière, Un viajero de mil mundos, él dedica ese libro a su padre, Humberto Fabris. Y me pareció ahí como vislumbrar, porque Fernando dice que dedica ese libro a su padre, quien me enseñó el gusto por la investigación. Yo creo que es como que algo entendí, digamos, pues yo dije, solamente alguien que tiene una pasión por investigar y un disfrute muy particular en iluminar aspectos de la realidad o aspectos novedosos o, sí, como una tarea de iluminación de cosas no dichas o no suficientemente esclarecidas. Tiene que tener una potencia, porque Pichon dice que el esquema referencial de un autor no se estructura solo como una organización conceptual, sino que se sustenta en un fundamento motivacional de experiencias vividas. A través de ellas construirá el investigador su mundo interno, habitado por personas, lugares y vínculos, los que articulándose con un tiempo propio en un proceso creador configuran la estrategia del descubrimiento. Creo que esto es como transmitir un rasgo, digamos, que le dé significado a esa admiración que despierta en mí esta obra, porque es una investigación, la verdad, portentosa por lo amplia, por lo ardua, por lo que significa buscar esos artículos inéditos, porque es cierto, hubo libros. Yo fui contemporánea de la presentación de sus tomos del 71, del psicoanálisis a la psicología social, y fueron muy importantes para Pichon. Pichon, con la presentación,
es como que consolidaba conceptualmente, teóricamente, su ecro. Pero Pichon no publicó, bueno, tal vez era imposible, no publicó todo, pero el tener la obra completa es tener un universo pichoniano que solamente lo teníamos a través de sus libros, que son escalones importantes para alcanzar la dimensión de esta estructura teórica, metodológica y técnica, pero el recorrido que hace Fernando en la obra completa hace que acompañemos a Pichon o vislumbremos la emergencia progresiva y además el trabajo de Pichon, cómo fue logrando conceptualizar como quien pone ladrillo tras ladrillo en su inmensa obra creativa. Los testimonios de quien atraviesa la experiencia a través de la escuela, que es el poder llevar adelante la praxis del ecro pichoniano y la experiencia del grupo operativo. Yo creo que la experiencia del grupo operativo lleva a encarnar aspectos del ecro que hacen de Pichon un autor absolutamente singular, único, y que yo creo que a través de la obra completa adquiere la dimensión de la rigurosidad de su ecro. Creo que uno accede a esa progresiva rigurosidad y búsqueda de coherencia del ecro. Esta es una significación que me parece importante. Fernando define el tomo 4 como momento de transición y avance, ¿no?, de su teoría. Y yo creo que es valiosa esa definición porque nos instala en un sendero, digamos, o en un camino de ir acompañando la creación de Pichon en sus sucesivos artículos en la construcción conceptual de su ecro. Hemingway tenía una metáfora donde él decía que todo cuento o toda novela es como un iceberg, que tiene una parte que emerge, que es el cuento o la novela en sí misma, pero todo lo que ha trabajado ese autor, lo que ha elaborado, lo que ha imaginado, lo que ha construido y desechado, es todo lo sumergido, es todo esa inmensa masa sumergida y que tal vez nunca sea explicitada totalmente. Yo tengo esa metáfora de la obra completa y del trabajo de Fernando. Quería traer como un aspecto, una dimensión de Pichon que podríamos decir es muy riguroso y muy generoso, ¿no? Como, casi como paradojal, podríamos decir. Por un lado, Pichon, y esto se constata a través de la obra completa, trabajó mucho por darle coherencia, dar sistematización, poder incluir a su psicología social en el campo científico,
hace todo un análisis del ECRO como bajo preceptos científicos, digamos. O sea que había una búsqueda rigurosa y de rigurosidad en Pichon. Pero al mismo tiempo definía a su ECRO como un ECRO abierto, sujeto a ratificación, a rectificación. O sea que algunos discípulos me llamaron la atención, digamos. Por ejemplo, Echegoyen, él dice, Enrique sembró en todos nosotros y en muchos de nosotros sus ideas que no solo fueron recogidas, sino también desarrolladas o fructificadas. Enrique era un semillero de ideas y cada vez que hablaba uno aprendía algo nuevo y descubría algo nuevo. Y Ángel Fiasqué también tiene una frase que es los discípulos de Enrique Pichon Rivière no están cortados con la misma tijera. Y yo creo que ese es el aspecto generoso de Pichon, que permitía que sus discípulos fueran artistas, fueran psicólogos, fueran antropólogos, fueran periodistas deportivos, fueran filósofos, fueran actores, fueran músicos, letristas de tango, gente de teatro. Yo recuerdo todavía el homenaje a los 70 años del maestro que se hizo en el Teatro Ya, y era increíble la heterogeneidad de aquellos que subían al escenario, porque eran discípulos de Pichon. Era, no sé, era increíble. Había desde telegramas de Europa, porque había muchos discípulos de Pichon emigrados. Se festejó en el año 77, o sea que era un año difícil en la Argentina, con lo cual llegaban telegramas de psicoanalistas, de grupalistas, mucha gente, muchos discípulos que habían emigrado, pero también estaba Federico Lupi, había letristas de tango, recuerdo, había músicos, por supuesto psicólogos sociales, gente de teatro, y todos eran discípulos de Pichon. Y yo creo que esa paradoja de Pichon, donde por un lado hay una rigurosidad y una búsqueda de coherencia, que creo que es el gran aporte de la obra completa, y por eso es necesario poder leerla, tenerla, consultarla, estudiarla, tiene que ser material de formación de los psicólogos sociales. Pero al mismo tiempo es como que abre una libertad o una generosidad hacia lo creativo. Por supuesto coincido en su labor de pionero. Yo creo que otro valor que tiene la obra completa también es que nos permite acceder a cierto Pichon desconocido, ¿no? Creo que Fernando nos invita a poder leerlo, como se suele decir, a la letra, renglón por renglón. Porque a mí me ha pasado que me han dicho, es raro que Pichon no haya hablado sobre la angustia. ¿Cómo que no habló sobre la angustia? La elevación de las ansiedades, ¿qué es? Es angustia, es otra palabra, pero es el mismo síntoma o es el mismo efecto. Pichon nunca habló del poder. ¿Cómo que no habló del poder? Hay que leer Psicología de la Vida Cotidiana, porque hay ahí una caracterización. Y además creo que, por ejemplo, es el único autor que habla de las vicisitudes subjetivas frente al cambio.
yo no conozco otro. O sea, cuando él toma la modernidad, la problemática de la modernidad, esta modernidad ocurre también en el mundo interno. O sea, es algo que ocurre en el mundo social, pero también, si uno lee el concepto de tarea en psiquiatría, en colaboración con Bauleo, ahí caracterizan qué es lo que el paciente, lo da en términos de qué es lo que el paciente recupera una vez pasado el proceso de cambio. Pero si uno lo invierte, se da cuenta lo que ha perdido, si lo está recuperando, ¿no? Su posicionamiento como sujeto, su visión diferenciada con el otro, la superación de ciertos fantasmas, o sea, todas las vicisitudes, todas las pérdidas que ha tenido y que progresivamente va recuperando. Es una radiografía maravillosa de las situaciones de cambios estructurales, de cambios importantes. Por supuesto, ahí la incertidumbre, la desinstrumentación, la inseguridad, los temores, los miedos básicos, son los personajes, digamos, más importantes, más hegemónicos, digamos, de esa situación. Pero Pichon sigue siendo una fuente de descubrimiento para todos nosotros. Felizmente, seguimos aprendiendo, estudiando con él y aprendiendo de él. Gracias. Muchas gracias, Gladys, muchas gracias. Bueno, se mencionó algo de lo internacional, la difusión de lo internacional, que viene bien para presentar el próximo video que nos manda Federico Suárez, que es un destacado y reconocido profesional pichoniano de Madrid, España. Buenas tardes. Es un honor y un placer para mí saludar desde Madrid la presentación del tomo cuarto de la obra completa de Enrique Pichon Rivière en la cuidada ordenación y contextualización que ha realizado Fernando Fabris con la colaboración de Joaquín Pichon Rivière. Yo recuerdo todavía la emoción con la que recibí el tomo quinto hace poco menos de 2 años. Me sorprendió mucho el tamaño del paquete y el peso del paquete que me estaba entregando el cartero, al punto de que pensé que si no había habido un error en el envío, ¿no? Claro, al abrirlo y tener en mis manos aquel volumen, me emocioné profundamente. Ahí me di cuenta de que yo tenía otra cosa en la cabeza, que estaba acostumbrado a los libros pequeños, de las ediciones aquellas con las que había estudiado, de Galerna, de Nueva Visión, sobre todo estos, los de Nueva Visión, libros subrayados, anotados, deshojados por el uso, en las primeras ediciones, pero también en alguna edición ampliada que se hizo posteriormente, junto a fotocopias que circulaban entre nosotros de las clases de Enrique Pichon Rivière y algunas descargas que podíamos hacer de materiales de algunas webs. Claro, lo que yo acababa de recibir era otra cosa y no solo más voluminosa. Aquello tenía otra entidad y planteaba otros desafíos. En un primer momento ya la invitación a volver a leer a Enrique Pichon Rivière 50 años después. Con seguridad que ahora, en una relectura, los subrayados y las notas serán nuevas. O deberían de serlo, lógicamente, ¿no? Por un lado, qué bien, ¿no? Poder acercarse, poder profundizar más
la obra de Pichón, poder comprender mejor desde la experiencia que uno tiene y desde lo que facilita la lectura enésima de determinados textos, ¿no? Qué bien poder sacar más. Pero también, qué vértigo, ¿no? Y tengo que decir que también para algunos, qué pereza hacer esto, ¿no? Claro, pereza porque te enfrentas con el riesgo de ver pues eso, otros sentidos a la comprensión que creías haber tenido de ciertas cosas, porque ciertas certezas se pueden resquebrajar, porque a lo mejor hay que pensar algunas cosas de otra manera. Bueno, digo esto porque me parece que son retos que plantea la obra completa de Pichon-Rivière y que entraña algunas dificultades que me parece que debemos de tener presentes. Bueno, querría decir que en Europa Enrique Pichon-Rivière no es totalmente desconocido. Gran parte de su obra está traducida al italiano, en menor medida al francés, también algunos textos al alemán, e incluso hay alguna selección de artículos de Enrique Pichon-Rivière traducidos al inglés. En algunos de estos casos se trata de traducciones recientes, hechas en estos últimos años. Pero tengo que decir que es ignorado completamente en los ámbitos académicos, en la universidad, en las instituciones, en fin, en los lugares en los que se juega el poder hegemónico de las prácticas clínicas y psicosociales. En este sentido me parece que no es muy distinto lo que sucede aquí a lo que sucede por allí. Quisiera añadir brevemente un par de cuestiones. La edición, yo creo que la edición de la obra completa de Pichon-Rivière favorece, y yo me alegro mucho de ello, la continuidad de algunos debates en curso o algunos debates vigentes en torno a la obra pichoniana. Porque me parece que la lectura de la obra completa puede facilitar argumentos y aporta algunos elementos que pueden esclarecer algunas cuestiones en torno a estos debates. Yo tengo en la cabeza dos cuestiones que para mí son de particular interés. Una de ellas es cómo ubicar la psicología social pichoniana en relación con el psicoanálisis. Es decir, o pensarlo como una prolongación o extensión de este a otros campos, el grupal, las instituciones, el trabajo comunitario, o bien entender esta psicología social como una creación singular que configura un campo teórico propio y diferenciado. El otro tema que me parece pendiente sería como el de ubicar bien la obra de Enrique Pichon-Rivière en relación a la relación psicoanálisis-marxismo. Sabemos que la obra pichoniana, así lo dice Enrique Pichon-Rivière, está fundamentada en el marxismo, el materialismo histórico y dialéctico, por un lado, y por el otro, un psicoanálisis repensado desde la dialéctica materialista. Pero yo creo que esto no se pone mucho en valor. Quiero decir, a mí me entristece ver cómo quienes participan en estos debates sobre la articulación psicoanálisis-marxismo ignoran completamente la obra de Pichon-Rivière. La psicología social pichoniana, en este sentido, es desconocida. No se aprecia ni se valora el alto nivel de elaboración y coherencia que tiene la obra pichoniana. Bueno, termino aquí. Un abrazo para todos, un saludo muy afectuoso y muchas gracias por escucharme. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra
como cierre de esta mesa a Fernando Fabris, responsable, como todos ustedes saben, del establecimiento de la obra completa, autor de sus introducciones y comentarios y autor de más de 10 libros. Así que, te damos la palabra. Bueno, yo después de escuchar ideas tan interesantes, tan profundas, y voy a ser sincero en lo que digo, no es demagogia, me dan ganas de decir, ya está bien, empecemos a charlar. O sea, es tanto lo dicho, creo que en eso podemos, ¿no? Es tan consistente lo dicho hasta acá, que voy a tratar de agregar algo complementario a esa cuestión. Desde ya agradezco, estuve tolerando el ser mencionado tantas veces. Hay dos problemas, cuando te mencionan pocas veces y uno se siente, y otro cuando te mencionan demasiadas. Que es un poco lo que ustedes podrán comprender, me pasó que hablaron bien de este trabajo, y que me agrada porque aparte lo dijeron personas que subvaloro muchísimo, ¿no? Los que están acá presentes y los que hablaron en el video. Voy a tomar algo breve de todo lo dicho, lo demás ya está dicho y está compartido, pero este punto que decía Gladys, de lo riguroso y lo generoso, ¿no? Yo había notado antes una contradicción o paradoja similar, que es lo severo que es Pichón Rivière, lo exigente, lo riguroso, lo serio. De hecho, en esta foto está serio, terriblemente serio. Y a su vez lo generoso, lo permisivo, que también es permisivo porque es en cierto sentido inalcanzable. O sea, uno puede producir lo que sea, que nunca lo va a alcanzar. No hay posibilidad por ahora de que nadie haga algo que pueda ir más allá, más de que en tal otro punto. Nosotros somos practicantes de una gran creación, una gran invención, aportamos, aclaramos en tal aspecto, pero también tienen la generosidad de una gran espalda, de una figura que puede ser alevosamente negada por la historia, pero también afectivamente considerada, leída, ¿no? Por eso también permisivo, porque es amparadora, ¿no? Así como muchos de ustedes fueron amparadores en los textos que hicieron respecto de Pichón Rivière también nos ampara en ese sentido de una obra que es la obra de un clásico. Es decir, un clásico es una obra que cada vez es mejor, que cada vez se entiende más su profundidad, que se hace más relevante y que ninguna fuerza contemporánea, de las que hubieron infinidades, pudo quitarle su color más que fracasando. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque hoy nos acordamos, estamos reunidos por Pichón Rivière y su obra completa, y muchas personas, entre las que menciona Federico en España, que es como si no se hubieran enterado de algunas cosas, hoy casi nadie las recuerda, ¿no? Y aunque sea un poco duro decirlo, es también la historia, el paso de la historia que pone en su lugar. Y entonces, al ser una figura tan inconmensurable, Pichón Rivière, también no es raro que haya todo tipo de mitos y equívocos. Es difícil asir la obra de Pichón Rivière. Por ejemplo, yo voy a hablar de algunos pocos mitos que existieron y algunos equívocos que no existieron, pero se van a producir ahora, el año que viene. Es decir, que me voy a animar a predecir los futuros mitos que se van a crear en un año nomás. Y uno de ellos tiene que ver con conmemorar el año que viene el aniversario de la teoría del vínculo. Yo ya avisé a quien tenía que avisar, pero ahora lo voy a decir en público, que el año que viene no hay ningún aniversario de la teoría del vínculo, sino el aniversario, los 70 años de la creación del ECRO, de la creación de la teoría pichoniana. Y ese debería ser
De paso estoy largando un congreso que podemos hacer alrededor del aniversario del 70 creación del eclero pichoniano en el año 1956. Se trata de un error conceptual focalizar el concepto de vínculo, y es un error que tiene fuentes mecanicistas, estructuralistas, ahistoricistas y gestálticas que generan ese error. Porque desde esa teoría tomada aislado se focaliza los aspectos que determinan la subjetividad y no el papel activo y determinante de la subjetividad humana. Aspecto determinante del papel activo de la subjetividad humana que sí focaliza el concepto de portavoz. Yo digo, festejemos el año que viene los 70 años del concepto de portavoz, en todo caso, que es el concepto que marca la absoluta ruptura del aporte pichoniano respecto de la psiquiatría dinámica y del psicoanálisis freudiano y kleiniano. Y que nos ubica en una época, nos diferencia de una época donde el carácter protagónico del sujeto es dicho como de memoria, como repetido como frase, pero no estudiado como problema científico específico. Es decir, estudiamos más cómo los vínculos, la familia, el grupo, la estructura social, los medios de comunicación y la mar en coche determinan lo que los sujetos hacen, pero no lo que los sujetos hacen con aquello que lo determinan. No estoy descubriendo ninguna última novedad, sino diciendo algo que Sartre había dicho en el año 60, ¿no? Que el sujeto es lo que hace con lo que otros hacen con él. O sea, no, la determinación por los otros es un aspecto que se complementan con el otro. Así que esa es una. Es decir, estoy diciendo el mito y el equívoco futuro, no los que ya existieron, que fueron muchos, y Gladys y Gabriela, y creo que también Alberto dijeron. El concepto de portavoz fue conmocionante y es fundador, no del tomo cuarto, pero sí del tomo tercero. Yo había inclusive hablado con Marcelo Panoso, el gerente de los aspectos editoriales de Planeta y Paidós, que hoy quería hablar del tomo que sigue, ¿no? Que sigue para atrás, porque este ¿no? es el tiempo de fundación, el próximo tomo. Y el concepto de portavoz es conmocionante porque marca, por primera vez para la historia, en una rara simultaneidad con Gregory Bateson, que en Estados Unidos dice lo mismo, dice que el paciente, en el mismo año, 1956, nació una teoría de la esquizofrenia, dice que el paciente esquizofrénico es producto de un doble vínculo. Y Pichon-Rivière dice, en realidad lo dice en el 45, pero en el 56 escribe, deja documentos, de eso, de que el paciente es portavoz de la estructura familiar y social. Y cuando dice que es portavoz, subraya la doble determinación, la del grupo para con el sujeto y del sujeto para con el grupo. Esto debe haber sido un hecho conmocionante, tanto así que mi hipótesis es que Pichon lo decía en los años 40 y que se animó a escribirlo en los años 50. Que lo llevó a papel mucho tiempo después, porque los discípulos de los 40 dicen que Pichon siempre hablaba de eso. Janine Pouget, Pichon siempre hablaba del portavoz. Pero en papel aparece 10 años después. Tan conmocionante era. Es decir, en aquel tiempo podía ser tratado de loco de decir que el paciente no era producto de sus fantasías inconscientes o de un cerebro descompuesto, sino que era un portavoz de las angustias colectivas. Hoy es más fácil decirlo, hasta se lo dice con cierta liviandad. Más o menos. Sí, yo tengo esa ahí, tengo una duda. Bueno, cambio de foco el asunto. Un poco de la historia de esta obra completa. Voy a tratar de resumirlo. Cuando me recibo de psicólogo y siguiendo a mis maestros, entre quienes está Gladys Sampson, y también está Ana Quiroga y Abelardo Gilaber, y otras 7, también está Alberto, aunque no está acostumbrado a que yo se lo diga, pero es uno de mis maestros, y 6, 7 personas más, algunas de las cuales fueron nombradas. Los maestros es los que me formaron en cosas importantes, sustanciales, ¿no? Siguiendo a todas las personas con las que había aprendido sobre Pichon-Rivière y la lectura del propio Pichon-Rivière, decidí hacer un plan de formación. El otro día estuve charlando con una persona que está en la situación que yo estaba en ese momento. Tenía 25 años y empezaba una carrera
Y lo que yo decidí, en lo que pensé en ese momento era obviamente imitar a Pichon Rivière y trabajar en todos los campos posibles. Como decía Alberto, que trabajó en el arte, ¿no? Voy a tratar de trabajar en todos los campos y formarme teóricamente en todos los campos. ¿Por qué? Porque adhería y adhiero a una teoría filosófica que ya fue mencionada, según la cual lo que más le influye a uno no es lo que lee, sino lo que hace o no hace. Donde hoy es 1 de julio, se podría decir mejor que decir es hacer, por los años de muerte de Perón, pero no era esa fuente filosófica que me refería, sino a la dialéctica, que le da un gran peso a la práctica. Entonces yo dije, bueno, voy a practicar en todos los campos, en la salud, en la enfermedad, en la promisión, en la promoción, en los individuos, en los grupos, en las instituciones y en los comunitarios, ¿no? Y voy a estudiar en todos esos planos, con la idea de que eso me iba a resultar en una buena formación profesional y personal, porque uno se cinde como profesional y también como persona, está ese problema. Pero después de 10 años de trabajo en el manicomio, ya hacía 10 años que estábamos trabajando con Alberto en algunas cosas, por ese entonces, sí, 10 años. Llegué a la... Y después de charlar con la mayoría de los discípulos, vi que había algunas preguntas, había dos cosas que pasaban, que algunas preguntas no tenían respuestas y que el concierto de versiones acerca de Pichon Rivière era enloquecedor. Yo nombré 10, 12 maestros. Entre esos 10, 12 maestros era como una familia de esquizofrénicos, donde cada abuelito te cuenta una historia tan insintetizable que evidentemente vas a salir esquizofrénico si no zafás de las distintas versiones. Año 99. Y había un punto particular que era cuándo había surgido, cuándo nació la obra de Pichon. Pregunta cuya respuesta en general era, fue naciendo de a poco. Yo siempre digo que si los padres nuestros nos responden a nosotros, nuestro nacimiento, fuiste naciendo de a poco, nosotros lo mandaríamos a la reputa que los parió, ¿no? Nos sentiríamos totalmente defraudados. Uno queremos que nos digan, fue la noche que pasó una nube blanca, ¿no? Como dice el chiste, fue la noche que pasó una nube blanca donde vi a tu madre más hermosa que nunca y ahí naciste vos. O todo lo contrario, no importa, pero precisión. Los nacimientos son precisos, son disruptivos, ocurren en un momento, ¿no? Entonces, ahí empecé a estudiar cronológicamente a Pichon Rivière. Ya, ¿no? Dije, bueno, ya que no encuentro respuesta, no sé si le pregunté a Gladys, tal vez no, pero sí le pregunté a muchas otras personas. Empecé a estudiar, a poner un artículo sobre otro. Y cuando llegué al año 56, y yo les podría dar los textos hasta ese momento, que van a ser 2 tomos de 600 páginas, no son pocos textos, son textos muy importantes, de los cuales los psiquiatras y los psicoanalistas argentinos podrían considerar validada su vida profesional entera con uno de esos artículos. Con psicoanálisis de esquizofrenia. No quiero profundizar, pero soy claro en lo que digo, ¿no? No era un psiquiatra dinámico cualquiera, ni un psicoanalista cualquiera. Era de primerísimo nivel. Pero uno lee hasta ahí, cualquiera que está acá, ni se entera que los escribió Pichon Rivière. Porque Pichon Rivière era un psiquiatra dinámico y un psicoanalista. Y cuando llega el primer texto del 56, uno dice, ¿qué pasó acá? ¿No? Dijo de un día para otro la totalidad de los conceptos que va a trabajar los siguientes 20 años. Yo me fui a Coronel Suárez, donde vive mi hermano, y me encerré 15 días para tratar de aceptar lo que estaba percibiendo. ¿Se entiende? Fue una conmoción enorme para mí. Yo pensé que había sido a poco. Y estaba descubriendo que había sido un parto como el de mi hijo más chico, en Cascada, que está acá presente, que nació así, en casa, nació a la antigua. Acá fue ya acompañado y está muy bien, es un brillante estudiante. Quiero decir, el nacimiento como irrupción de algo. Eso me cambió mucho. Lo otro que apareció es lo que decía Gladys, la enorme rigurosidad implícita en la producción teórica, donde dejaba una idea, aparecía después retrabajada, profundizada, una orfebrería magnífica, rigurosa, que obviamente se llevaba las patadas con la idea de
un bohemio, toda esa estupidez que escuché decir. O sea, ningún bohemio que toma mucho puede hacer esa obra. Un tipo de una rigurosidad de orfebre, que a veces descansaría de su trabajo. Ese es otro rasgo, la enorme rigurosidad. El orden que aparecía en la lectura cronológica. Yo, siguiendo a mi padre, a Humberto Fabris, a quien le dedico aquel libro de hace 20 años, era botánico y yo de chiquito clasificaba las plantas en Jujuy. O sea, se metían a caballo en la selva, traían las plantas y él me ayudaba, las clasificaba y me explicaba cómo todo eso. Obviamente siempre hay una infancia escondida detrás de las pasiones y de las vocaciones, ¿no? Ustedes también deben tener. Entonces lo que hice fue eso, ver artículo por artículo, clasificarlo en parte a 25 ítems cada artículo, que obviamente no le pregunté a un botánico, sino a gente de la metodología de la investigación, y comparar. Eso permite comparar todo lo producido a lo largo de la historia, ¿no? O sea que ese libro, Pichón Riviere, un viajero, tiene otro libro no publicado, que son todas las fichas de investigación de todos los artículos que existían. Ahí aparece una potencia enorme que, bueno, fue dicha, no voy a insistir en lo que ya fue dicho. Y después, por supuesto, los contextos, pero había que descubrir la trama interna de la película, para que los contextos ayudaban mucho a convalidar o no. Yo ahí me junté con historiadores, le contaba el rollo de la trama interna, me decían, che, pero ahí fue justo donde la producción industrial superó la producción agraria. O sea que el día que formuló la teoría de enfermedad única era el mismo año que ya la Argentina había dejado de ser agraria y pasaba a ser industrial. Después fuimos para atrás y ya saben dónde estamos. Pero en el 46 había pasado eso, ¿no? Es decir, que había muchas relaciones, contexto social, estructura económica, política y historia conceptual y práctica. Bueno, ahí aparece la teoría en el 56. Su primera formulación, Pichon dice en el prólogo que en 1960 logra la primera síntesis de esa teoría, que a su vez la fue mejorando todos los siguientes 20 años y que surgieron otras mejoras de las cuales no voy a hablar ahora. Como dice Alberto, fundó cuanta cosa se le podía fundar, la fundó, no lo voy a nombrar. Sí decir que el IADES lo fundó en el 55, y la primera escuela privada de psiquiatría en el 59. Lo digo porque hay fechas erróneas que circulan por ahí. Bueno, creo que dije que ordenado así la información, se presentó un libro en el 2005 en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, y que ese libro que se publicó en Polemos. Cuando le comenté a Joaquín Pichon Riviere se interesó muchísimo. De entrada le dije, no nos conocíamos, pero nos conocimos en el 2005. Empecé ahí a batallar. Es necesaria una obra completa, porque venía de la experiencia de descubrir que solo el ordenamiento cronológico hacía visible lo que permanecía bastante en la sombra. Y él se lo convencí. Es muy difícil convencer a alguien que está hablando de su padre. Yo me enojaba, porque uno con el padre tiene ambivalencia. Con los hijos también, se supone. Pero era difícil, pero lo logré y creo que habló muy agradecido, ¿no? De que estábamos ante una figura enorme, porque eso es lo otro que yo vi. Escuchame, estábamos ante yo ya pensaba que era excelente, pero lo que me di cuenta es que era una figura enorme. Hasta que un día me di cuenta que hay una palabra muy sencilla, es un clásico. Es un clásico, es como Atahualpa Yupanqui, que anda a competirle a Mercedes Sosa. Como dice, ¿no? Si anda a cantar después de Mercedes Sosa es difícil, dice Liliana Herrero. Dice, muy difícil cantar después de Mercedes Sosa. De Pichon Riviere no es difícil, pero es difícil ir más allá de un clásico, ¿no? Y a su vez es un amparo enorme, porque es cierto que tener esta obra completa, yo siempre digo que hago lo que me hubiese gustado tener. Viajero lo hice porque me hubiese gustado tener a Viajero. Como no estaba, me puse a hacerlo. Y esta obra también, o sea, imagínense empezar a estudiar con toda esta obra, es más cómodo, digamos, ¿no? Más, igual las regalías son para Pichon Riviere. A veces digo, ¿cómo es eso? Bueno.
Es decir, que la concreción desde la obra completa, por primera vez cronológica y contextualizada, hace justicia con un conocimiento que requería una vuelta de espiral mayor. Se usó demasiado la imagen de que la obra de Pichon-Rivière era un collage, era una imagen fácil, que no veía la congruencia enorme que subyacía a su desarrollo. Se dijo hasta el hartazgo de que Pichon-Rivière no escribía, inclusive gente que yo adoro, y con buen criterio. Y se dijo mucho eso, que no escribía, ¿no? O que escribía... Y la verdad que la escritura de Pichon-Rivière tiene la rigurosidad y la precisión de un autor clásico. Hay artículos que se pueden leer 40 veces sin que uno deje de encontrar siempre verdades, aportes escondidos. Entonces, fíjense la distorsión, ¿no?, entre que no escribía y que es la precisión de un clásico. Bueno, es difícil, es lo que le decía, la esquizofrenia de aquellos tiempos. De todas maneras, había figuras. Horacio Echegóyen, que yo charlé mucho, y muchos otros. Lieberman decía, el tipo nos daba 2 ideas y trabajamos 10 años seguidos. David Lieberman, ¿no? Ese es más la idea, la verdad es esa. Era un tipo que con 2 ideas trabajaba 10 años. Muchos lo dicen. Bueno, se podrá ver en la obra completa. Ahora voy, porque el futuro equívoco es festejar la teoría del vínculo, que además es un título que le puso Taragano y es erróneo. Le puso un libro donde Pichon-Rivière mostró toda su teoría, es erróneo. Aunque lo justifica muy bien porque lo hizo. Pero es erróneo visto históricamente. Así que festejemos la fundación del ECRO. Miren, no me digan que no suena más, ¿no?, consistente. O el concepto, la formulación del concepto de portavoz. Y para atrás, viendo, se puede ver que Pichon-Rivière no había sido freudiano de entrada, sino un psiquiatra dinámico que se resistió bastante a hacerse psicoanalista en 1940. Cuando se hace psicoanalista lo hace como una militancia impresionante. Y cuando toma el psicoanálisis como referencia global. Que fue kleiniano por un día, se diría, solo por hoy. Fue un kleiniano tardío y episódico. Un solo artículo es kleiniano de Pichon-Rivière de 1951, esto lo descubrió Gladys Arno antes que yo, y ella dice el primer y el último artículo kleiniano, y es verdad, después quedó influenciada de Klein muchísima, es una gran autora, Melanie Klein, como de Freud, por supuesto. Y lo otro es que creó una teoría no paso a paso y a duras penas, sino de golpe, con la forma de una irrupción contundente, como un salto cualitativo portentoso que lo cambió todo, al menos en estas tierras. Creó una teoría perfectible, por supuesto, pero también una teoría de una escritura precisa y profunda. Bueno, la obra completa, ya se dijo, permite corregir distorsiones y restituir el valor primordial que tienen los textos originales. Bueno, y acá tengo dos minutos más. Tal vez sea ahora, esto es versión libre, y lo pensé de la mañana, o ayer. O sea que eso es el permiso para decir algo erróneo. Pero pensé que tal vez es hora de considerar en la comunidad pichoniana, de la cual pertenece la mayoría de las personas que están acá presentes, que el portavoz no es un ser frágil que termina inevitablemente siendo chivado y expulsado del grupo como los locos. Y no es tampoco un ser benévolo que representa, no sin cierta candidez, a todos los demás del grupo. A veces es un personaje que solo en la medida que logra diferenciarse de los demás, logra postular la verdad nueva que busca ser dicha. El portavoz es con frecuencia como el artista, un ser de anticipación y por eso mismo objeto de atención, pero también objeto de resistencias al cambio. En ese sentido, Pichon-Rivière, que no fue ni quiso ser un artista, es un portavoz de su época y de nuestra época. Pero fue portavoz y también excepción. Y porque fue excepción, pudo convertirse en portavoz. Este no es ningún gran invento, lo digo un viajero hace 20 años. Su gran aporte no es algo
¿No? ¿Se entiende la idea? Más o menos. Como porque se corre de lo que todos están consumiendo, es que puede decir algo importante de todo lo que están consumiendo. Bueno, ustedes pongan el nombre que quieran, resistencia al cambio. Su gran aporte, con esto finalizo, no es algo que ya fue, y es, como dijo un discípulo de Pichon Rivière, es tan nuevo que ni siquiera empezó a usarse. Bueno, un brindis por Pichon Rivière, que nos invita a esta fiesta, y me animo a pedirles un ¡viva Pichon Rivière! Primero vamos a agradecer y después si alguien quiere decir algo, pero bueno, para que podamos tener en cuenta. Primero agradecer a los integrantes de la mesa, a Gladys, Alberto, a Gaby, bueno, que hayan participado de esta importante presentación. También a la familia Pichon Rivière, a Marcelo Panoso y a la editorial Paidós, a la Biblioteca Nacional y autoridades, a los encargados y encargadas del área técnica de la biblioteca y a las y los secretarios de las distintas oficinas que hicieron posible este encuentro y esta organización de lo técnico, a ASRAP, que nos acompaña con el auspicio y las distintas asociaciones y grupos que nos enviaron sus adhesiones. A los alumnos de la Escuela de Psicología Social, a los docentes, autoridades y a todos los que contribuyen diariamente a la psicología social pichoniana. También queremos manifestar nuestro agradecimiento a Malena Moffat, que está en el público.